Cordial saludo, respetado tutor y compañeros de curso. Para dar continuidad con la actividad grupal, vamos a hablar en imagenología pediátrica de lo que es la malformación de Charlie. Cuando hablamos de la malformación de Charlie, tenemos que decir que este es un síndrome en el que la enfermedad se encuentra o se genera en lo que es la pequeña porción de la parte posterior del cerebro, donde desciende la columna vertebral. Lo que hace es impedir el flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué se da? Bueno, existen síntomas del trastorno que pueden ser progresivos y discapacitantes. Normalmente esto no aparece a principios de lo que es la infancia, sino más bien a finales de esta y principios de lo que es la adolescencia. La malformación de Charry normalmente se trata con cirugía que lo que busca es restaurar pues ese flujo constante o ese flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para ser más específico, más claro, tenemos que decir que grueso de nervios que conecta el cerebro con lo que es la médula espinal pasa por un orificio parecido a un embudo, que esa es la base del cráneo, que es lo que nosotros conocemos como el foramen magno, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo que alimenta y que mantiene y que protege el cerebro también pasa por allí. Entonces, por medio de este foramen, hacia lo que son tanto las partes bajas de nuestro sistema nervioso. Justo por encima de lo que es el foramen magno, hay una zona del cráneo que nosotros conocemos como la fosa posterior, que sostiene el cerebelo, la parte del cerebro que nosotros tenemos, que es la que se encarga de regular el equilibrio y la coordinación. Si la fosa posterior es demasiado pequeña, es posible que pedazos pequeños extendidos de este cerebelo, que es lo que nosotros también conocemos como las amígdalas cerebelosas, se vean presionadas hacia abajo, o sea que existe la posibilidad de que por ese mismo embudo, por ese mismo orificio, se desplieguen hacia la parte casi que cervical y lo que generen es una obstrucción de este canal o de este conducto. Entonces, si esta fosa es demasiado pequeña, se van a desplazar esta porción de cerebelo por allí o de estas amígdalas cerebelosas. Y lo que va a generar es que esta malformación genere una obstrucción casi que total de lo que es ese conducto y genere pues una acumulación de lo que es ese líquido cefalorraquídeo. Algo particular es que, aunque el efecto craneal o el efecto que se genera allí en esta parte provoca la malformación de Chari, puede estar presente antes del nacimiento. Lo que pasa es que los síntomas normalmente tardan años en aparecer. ¿Sí? Los síntomas comunes incluyen lo que es dolores en la parte posterior de la cabeza, van a incluir también o empeorar lo que es el esfuerzo, van a generar mareos, dificultad para tragar, pérdida de la coordinación y habilidades motoras. También va a generar debilidad muscular, fatiga, entumecimiento de manos, de lo que son las piernas. Algunas veces hay pacientes que también experimentan problemas pues con lo que es el sueño, la audición y la visión. Entonces, estos síntomas van a variar dependiendo de un paciente a otro. Cuando vamos a hablar del diagnóstico, tenemos que decir que, que se inicia con lo que son las tomas o las imágenes radiográficas para mostrar lo que son las anormalidades del hueso en la base de este como tal. Hay que decir que el estudio, que el estudio más indicado para poder dar con un diagnóstico acertado es la resonancia magnética, que es la que nos va a mostrar pues esas amígdalas cerebelosas descendiendo hacia lo que es la columna vertebral y mostrando lo que es la obstrucción que genera del paso del líquido cefalorraquídeo. Es por esto que las pruebas o que las imágenes diagnósticas juegan un papel muy importante, no solo a la hora de diagnosticar la enfermedad, sino también a la hora de tomar decisiones para su posterior tratamiento.
La resonancia magnética, hacia lo que es la fosa posterior, es la prueba de imagen fundamental para poder definir radiológicamente la porción de descenso que tiene, digamos, del cerebelo o de las amígdalas hacia lo que es la parte cervical. Entonces dice que por el descenso de al menos unos 5 milímetros de la amígdala cerebelosa, entonces empieza a definirse esta distancia y se mide trazando una línea desde lo que es la margen anterior, que es el bastión, a la posterior del agujero occipital, que es el opistión, y desde lo que es la línea hasta el límite inferior de las amígdalas. Entonces se toman unas medidas proporcionales de lo que es el desplazamiento que se da allí, y esas medidas lo que nos van a ayudar es a determinar también los grados o los grados que se ha generado, que se ha desplazado y el grado también de la patología o de la enfermedad en la cual se está avanzando. Entonces, esta se clasifica por ciertos tipos. Cuando decimos que podemos mirarlo mediante la imagen diagnóstica de resonancia, pues a partir de allí, no solo por el desplazamiento, sino también por lo que ha generado en cada uno de los pacientes, se puede entrar a clasificar en ciertos tipos. Dentro de estos tipos tendríamos entonces que indicar que iniciaríamos por la malformación de Chiari de tipo 1. Es por mucho esta pues la más común que podemos encontrar de este tipo de patología, pero a partir de allí se habla de una malformación, sería hasta la número 4, pero a partir de allí se habla de una malformación de Chiari tipo 1.5. Como su nombre lo indica, es como una forma más avanzada que el tipo 1. Se diagnostica cuando el tallo cerebral sobresale más que las amígdalas cerebelosas debajo de lo que es el cráneo y hacia lo que es la columna vertebral. Las causas exactas de la por cual se genere, pues es más bien como desconocida, ¿no? Se tiende a decir en algunos casos que esta patología se da por genética, sí, pero pues eso no está bien establecido todavía. Se cree por mucho, pues, que dentro de lo que es este síndrome, los pacientes con estas malformaciones suelen necesitar repetidas cirugías para tratar lo que genera o para corregir lo que genera, que son quistes llenos de líquido cefalorraquídeo que pueden formarse pues allí en la columna vertebral. Entraríamos entonces a hablar a partir de acá de lo que es la malformación de Chiari en un tipo 2. Esta en el tipo 2 es mucho menos común y suele ir acompañada de una forma de lo que es espina bífida abierta, llamada mielomeningocele, un defecto que se da de nacimiento en el que lo que la médula espinal del bebé no se desarrolla normalmente, ¿sí? La malformación de Chiari tipo 2, tanto el tejido cerebeloso como el del tallo cerebral se extiende hacia lo que es el foramen magno. Ya en lo que es la malformación en un grado o en un tipo 3, es muy poco común y esta ya genera pues más discapacidad dentro de lo que es la malformación. Como la tipo 2, parte del cerebelo y del tallo cerebral sobresale por medio del foramen magno, pero parte del sistema ventricular del cerebelo también tiende a descender hacia lo que es la médula espinal. Entonces, esta malformación de Chiari, que es poco común, siempre provoca una discapacidad neurológica grave. Ya estamos hablando en un grado tipo 3 más avanzado. Ya en una porción o en un tipo 4 de esta malformación o este síndrome, que también es considerado pues poco común, falta por completo algunas de las partes del cerebelo o este está subdesarrollado. Aquí hay un daño pues cerebral, del cerebelo mayor y hay mayor compromiso dentro de lo que es la función física y la parte funcional del paciente como tal. Esta patología también tiende a asociarse con otras enfermedades, ¿cierto? Las malformaciones de Charlie obstaculizan lo que es el flujo normal del líquido cefalorraquídeo a través del foramen. Esto lo que hace es que causa la acumulación de líquido en el cerebro y puede generar patologías también como la hidrocefalia.
Ocasionalmente también va acompañada o puede asociarse a otras enfermedades por la generación o por la acumulación de este líquido, conocida como la siringomelía. Puede también estar asociada a malformaciones y dañar fibras nerviosas que conectan el cerebro con las extremidades del cuerpo, lo que generaría pues casi que una capacidad, una desconexión total a partir de lo que es el cerebro para con la parte motora. Podemos mirar aquí en la imagen que acompaña la diapositiva, dentro de lo que es la resonancia magnética, cómo se esté demostrando, digamos, en un tipo 1 y empezamos a ver esa porción de cerebelo que empieza a desplazarse hacia la parte cervical, generando presión, pues, y obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo. En la diapositiva siguiente vamos a apreciar también eh, cómo en un grado más alto se van a generar lo que se puede conocer como la herniación caudal, ¿sí? Donde se genera esa hernia, donde se obstruye y genera las anomalías intracraneales. Aplasia o hipoaplasia del cerebelo es la que está asociada con este tipo de hernia, con este tipo de obstrucción que se genera allí. Dentro de lo que se comprende para las causas, se decía que se desconocen aún, pero que sí se asocian, digamos, a la existencia de casos a nivel de familiares con pacientes, de familiares que ya hayan o que hayan en familia que tengan antecedentes de esto. Entonces, la base genética es un gradiente o es a partir de allí de donde se puede entrar a determinar que posiblemente se dé. La teoría etiopatogénica de la enfermedad como tal, más aceptada, se refiere a un desarrollo insuficiente de lo que es la fosa posterior debido a una displasia del hueso occipital. De esta forma se presiona lo que es el cerebro y lo fuerza, o sea, al generar esa presión lo fuerza que salga por esa fosa y lo que hace es desplazarlo hacia la parte cervical. Ese desplazamiento de las amígdalas, que es lo que interfiere, como ya lo hemos dicho, en el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, provocando esas cavidades quísticas en el interior de lo que es la médula espinal. Mencionábamos que la resonancia magnética es como el gol estándar para la detección de lo que es el síndrome y sus grados de avanzado. Allí en un corte sagital vamos a poder ver la porción. Bueno, muy importante es determinar que dependiendo del tipo de paciente, van a haber pacientes pediátricos a los cuales se deba inducir de pronto a lo que es la sedación para poder dar a un estudio óptimo para poder entrar a ver una imagen clara y poder tener un diagnóstico acertado. Entonces vamos a ver en una porción sagital, como veíamos en las anteriores imágenes, el cómo ese desplazamiento o esa herniación de este conducto o de este foramen, se va a ver determinado por, por las imágenes en este corte. Nos va a permitir pues, entrar a dar un diagnóstico más seguro y más acertado para el paciente. Dentro de las complicaciones que podríamos encontrarnos en el avanzar o en la progresión de esta enfermedad, eh, por esa obstrucción que se genera, es algo que se llama el síndrome de la silla turca vacía, con aplanamiento de lo que es la glándula pituitaria y cambios hormonales resultantes. Eso se podría dar como la hidrocefalia también, al no poderse desplazar o al no poder pasar el líquido cefalorraquídeo de manera normal, sería otra de las complicaciones que podríamos encontrar. La siringomegalia se genera también entre un 40 y 75% de los pacientes. Otra de las malformaciones, de las complicaciones que se dan por este tipo de patología sería la espina bífida y el síndrome de médula espinal anclada. Si bien no hay un tratamiento específico para tal, si hay tratamiento o manejo, todo va a depender pues de lo que sean nuestras imágenes diagnósticas
para mirar pues también el cómo actuar en estos casos. El tratamiento puede ser a base de medicamentos y quirúrgico, donde lo que se busca es como liberar esa presión de ese desplazamiento del cerebelo, esa obstrucción, para poder que el líquido cefalorraquídeo pase de manera pues mejor, pero esto no va a garantizar tampoco pues un 100% de mejoría, ¿no? Existe un porcentaje significativo de recaída de los síntomas a los 2 o 3 años de haberse realizado el procedimiento quirúrgico, y los síntomas que se atribuyen a la siringomegalia es el dolor, escoliosis, pérdida de sensibilidad. Podría mejorar, pero también tienden pues a reaparecer. Ya que hago mención de de las complicaciones y hablo de lo que es la siringomegalia, hay que resaltar que la siringomegalia lo que genera son una especie de quistes que pueden dañar esas fibras nerviosas que conectan al cerebro con las extremidades del cuerpo. ¿Por qué es complicada esta malformación? Bueno, pues porque lo que hace es que al generarse estos quistes y al generar daño con estas extremidades, pues va a generar debilitamiento en brazos, piernas, incontinencia, rigidez en hombros, espalda, dolor crónico, pero también va a generar movimientos erráticos o casi que pérdidas de movimiento normal o de la vida normal del paciente. En conclusión, la resonancia magnética nuclear de cráneo simple es la prueba más recomendada para el diagnóstico de Arnold-Chiari. Esta prueba nos va a permitir valorar esa medición del descenso amigdalar en relación con los datos aportados por la imagen cisternal e incluso ósea. Es normal que se tenga que llevar un control por resonancia magnética cada cierto tiempo para ver si existe algún cambio. Vamos a utilizar siempre el protocolo habitual de lo que es cráneo con el paciente acostado de cúbito supino con las manos a lo largo del cuerpo. Normalmente las secuencias de cada protocolo van a variar según pues, el médico o el pedido médico, pero el centraje de referencias anatómicas siempre van a ser las mismas. Es decir, que da igual que pidan un sagital TSE, un T1, un T2 de la cabeza, porque los sagitales siempre se van a centrar de la misma manera, ¿cierto? Lo que buscamos es mirar, pues, mediante nuestro protocolo o mediante nuestro estudio de resonancia magnética, pues, la progresión de la enfermedad y así aportar con un diagnóstico acertado a una corrección y a una mejoría de estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención prestada.